Los exploradores de las escrituras son desarrollados para ustedes por un equipo dedicado, quienes invierten muchas horas cada semana para poder lograr que estas historias cobren vida. Agradeceríamos considerar realizar una donación para que podamos continuar creando estos recursos para las familias. Puedes hacer esta donación en scriptureexplorers.com. Hola, soy Jaime. Y yo soy Aria. Y somos los exploradores de las escrituras. ¡Hey, mormón! Samuel en la manita dijo que Jesús nacería en 5 años. ¿Ocurrió eso? Bueno, ¿recuerdas que Samuel dijo que habría una señal cuando él naciera? ¿Recuerdas lo que era? Un día, una noche y un día donde no oscurecería. Así es. Ya iban a cumplirse los 5 años desde que Samuel había enseñado eso. Muchos de los nefitas inicuos comenzaron a pensar que había pasado demasiado tiempo y la señal no había llegado. Ellos estaban alegres porque no querían creer en Jesús. De hecho, establecieron un día donde dijeron que si la señal no se manifestaba, matarían a todos los que habían creído en esa profecía. No puede ser, ¿eso es tan malo? Sí, ¿recuerdan a Nefi, del que aprendimos la última vez? Tuvo un hijo llamado Nefi, quien estaba a cargo de la iglesia. Estaba tan triste de que los creyentes iban a ser asesinados. Él oró. Jesús le dijo que tuviera buen ánimo, que él estaba a punto de nacer. Esa noche el sol bajó, pero se mantuvo iluminado afuera. Jesús había nacido. Por un tiempo después de esto, la gente estaba muy bien y creyeron. Pero no pasó mucho tiempo antes de que empezaran a volver a ser inicuos. ¿Recuerdan a los ladrones de Gadiantón? Bueno, estaban de vuelta con un nuevo líder. Su nombre era Gidiani. Oh, esos tipos son los peores. Gidiani le escribió una carta al juez superior, diciéndole que los nefitas deberían dar todo lo que tenían a los ladrones de Gadiantón, o si no, ellos los matarían a todos. El juez superior era un buen hombre, y su nombre era Laconeo. Él no tenía miedo de un ladrón. Entonces, Laconeo hizo que todos los buenos nefitas vinieran a vivir juntos en una parte de la tierra, cerca de Saraemla. Los ladrones vivían en las montañas, lejos de la ciudad. Cuando toda la gente se había ido, los ladrones pronto descubrieron que no había nada que robar. No había casas, no había comida, y lo único en lo que eran buenos era en robar. ¿Qué hicieron los ladrones? Intentaron atacar Saraemla, pero no pudieron ganar. Gidiani terminó muriendo, y los nefitas justos derrotaron a los ladrones de Gadiantón. Los nefitas estaban en un buen lugar, pero ¿qué sucede a veces cuando ellos se encuentran en una buena situación? ¿El monociclo? Casi. Es el ciclo del orgullo. Después de la guerra con los ladrones de Gadiantón, los nefitas se esparcieron de nuevo, pero en solo algunos años acabaron destruyendo el gobierno. No había más jueces, y la gente dejó de intentar permanecer unida. Nefi fue, predicó y trató de ayudar a la gente a arrepentirse, pero no le escucharon. Entonces, los nefitas estaban en una situación inicua y peligrosa. Pero algo muy grande estaba a punto de suceder, que cambiaría a la nación nefita y al mundo para siempre. Aria, ¿estás ahí? No puedo verte. Jaime, ¿a dónde fuiste? Está muy oscuro aquí afuera. ¡Hey! Encontré una luz. Oh, qué bien. Estaba empezando a asustarme. A veces da miedo cuando no podemos ver, ¿no es así? ¿Sabían ustedes que los nefitas una vez estuvieron en la oscuridad durante 3 días? ¿Ni siquiera podían ver durante el día? No, fue un muy mal momento para ellos. Los nefitas habían estado tomando malas decisiones durante mucho tiempo, cuando de pronto sucedió algo grande. Samuel, el lamanita, les había dicho años antes que habría una señal cuando Jesús naciera. Y esa señal se manifestó, pero él también les dijo que habría señales cuando Jesucristo muriese. Y aquí es cuando estas señales comenzaron. Empezó con una gran tormenta,
una como nunca antes habían visto: lluvia, truenos y relámpagos, que fueron poderosos y aterradores. Entonces hubo terremotos. Toda la nación nefita sintió que el suelo temblaba, casi como que el mundo entero se iba a partir. ¡Oh! ¿Ellos estuvieron bien? Sí, algunos estaban bien, pero muchos murieron. Se les había advertido que si no se arrepentían y tomaban mejores decisiones, pasarían cosas malas. Pero ellos no escucharon. ¿Qué más sucedió? Muchas de sus ciudades fueron destruidas por fuego, inundaciones o terremotos. Hubieron vientos aterradores que se llevaron a la gente y luego, después de que todas estas cosas aterradoras sucedieron, todo quedó en silencio y entonces oscureció. Este fue un tipo de oscuridad especial. La gente ni siquiera podía encender fuego o ver el sol. Por 3 días, la gente estuvo en oscuridad completa. Se sentían tristes y asustados. Ellos deseaban haber escuchado al Padre Celestial y haber tomado mejores decisiones. Entonces, en la oscuridad, escucharon una voz. Era la voz de Jesús, diciéndoles muchas cosas. ¿Qué les dijo? Les dijo que todavía podían arrepentirse, que todavía los amaba y quería que tuvieran la vida eterna. Él les mencionó muchas cosas más, pero más que cualquier otra cosa, Él quería que tomaran mejores decisiones ahora. Después de todo esto, hubo un grupo de nefitas que se reunieron en el templo, en la tierra de abundancia. De pronto, ellos escucharon una voz. Era una voz calmada y suave, pero podían sentirlo en todo su cuerpo. No entendieron la primera vez lo que escucharon. Vino de nuevo, pero ellos todavía no podían entender. Entonces la voz vino una tercera vez. Era la voz del Padre Celestial. Él les dijo: «He aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre. A Él oíd». Mientras la gente miraba a su alrededor, de pronto vieron a Jesús descender del cielo. Bajó y se paró entre ellos y les dijo: «He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Y he aquí, soy la luz y la vida del mundo, y he bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado, y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo, con lo cual me he sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas desde el principio». ¿Qué hizo Jesús? Él dejó que la gente viniera a ver las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies. Y después de que todos hubieron visto y sentido, todos dijeron: «Hosana, bendito sea el nombre del más alto Dios». Y cayeron a los pies de Jesús y lo adoraron. Después de eso, ¿se fue Jesús? No, se quedó con los nefitas durante un tiempo para enseñarles y ayudarles a aprender a ser más como Él. Así que, como ustedes estuvieron perdidos en la oscuridad y encontraron una luz, los nefitas estaban perdidos en la oscuridad también, y pudieron encontrar la luz del mundo en Jesucristo. Él está ahí para ayudarnos cuando sentimos que estamos a oscuras. Estas ovejas son tan suaves. ¡Las amo! ¿Están siendo pastores hoy? ¿Qué es un pastor? Un pastor es alguien que cuida de las ovejas. Jesús solía llamarse a sí mismo un pastor. ¿Cuidaba ovejas? En cierto sentido, sí. Jesús solía comparar a aquellos que lo escuchaban como si fueran parte de su redil o su grupo de ovejas. Se sabe que las ovejas siguen la voz de su pastor, así que si escuchamos las palabras de Jesús y lo seguimos, somos como sus ovejas. Cuando vino a ver a los nefitas, Él les enseñó todo sobre sus ovejas. Tenía mucho que explicarle a los nefitas. Una de las primeras cosas que Jesús hizo cuando llegó a visitar a los nefitas
fue llamar a 12 hombres para que fueran sus discípulos. Le dijo a todos los que estaban allí que esos hombres podrían bautizar y darles el Espíritu Santo. Comenzó luego a enseñar una larga lección a los nefitas que ya había enseñado antes. Previo a su muerte, Jesús enseñó a la gente de Jerusalén una lección que a menudo llamamos el Sermón del Monte. Las lecciones que enseñó fueron tan importantes que él pensó que los nefitas necesitaban saberlo también. El Sermón del Monte se puede leer en el Libro de Mormón y en la Biblia. ¿Qué más les enseñó a los nefitas? Les enseñó acerca de una nueva ley. Los nefitas habían estado viviendo una ley llamada la Ley de Moisés. Cuando Jesús sufrió en Getsemaní y murió en la cruz, cumplió con la Ley de Moisés. Así que ahora la gente tuvo que aprender a pensar un poco diferente. La nueva ley trataba sobre esforzarnos en ser más como Jesús, tomando elecciones correctas por las razones correctas. ¿Qué les enseñó acerca de las ovejas? Cuando Jesús enseñó en Jerusalén, había hablado de otras ovejas que él tenía que no estaban en esa ciudad. Esto significa que había otras personas que creían en él, que no vivían en Jerusalén. Les dijo a los nefitas que ellos eran algunas de esas otras ovejas. También enseñó que había otros que creían en otras partes del mundo, que necesitaba visitar también, para que toda su gente pudiera seguirlo como su pastor. Recuerden que las ovejas escuchan la voz de su pastor. Si leemos las Escrituras y escuchamos al Espíritu Santo, podremos escuchar su voz y Él nos guiará. ¿Qué más hizo Jesús cuando visitó a los nefitas? Había estado con ellos por un tiempo y les dijo que era hora de que los dejara por un breve tiempo. Él tuvo mucho trabajo importante que hacer. Le dijo al pueblo que se fueran a sus casas y que pensaran en las cosas que habían escuchado. Les mencionó entonces que volvería pronto, pero mientras los observaba, vio que la gente estaba llorando. Estaban tan tristes de que él se tenía que ir, que le hizo querer quedarse con ellos un poco más de tiempo. ¿Se quedó? Sí. Pidió a la gente que le trajera a cualquiera que estuviera enfermo o tuviera problemas, y los sanó. Pidió también que le trajeran al frente a los niños pequeños, para que se sentasen cerca de él. Jesús entonces oró por la gente, y ellos dijeron que las palabras fueron tan hermosas a tal grado que nunca nadie antes había visto o escuchado algo parecido. Después de esto, Jesús tomó a los niños pequeños, los bendijo y oró por ellos. Mientras estaba con los niños, los cielos se abrieron y los ángeles bajaron y hablaron con los pequeñitos. Y parecía como si hubiesen estado rodeados de fuego mientras escuchaban y observaban cosas maravillosas. ¿Jesús hizo algo más antes de irse? Tenía una cosa más que hacer. Él enseñó a los nefitas sobre los sacramentos. Les dijo que ellos deben reunirse a menudo para participar de la Santa Cena y recordarle. Todos participaron del sacramento, y luego llegó el momento de que se fuera, pero prometió que volvería el día siguiente. ¿Cómo se llama lo que estamos viendo? Se llama Conferencia General. ¿Por qué tenemos que ver la Conferencia General? Es donde obtienes las enseñanzas del profeta. En la antigüedad, ¿de dónde obtenían las palabras de los profetas? Bueno, solían tener que reunirse en el lugar donde estaban los profetas y escucharles hablar. ¿Pero por qué tenían que hacer eso? ¿Por qué no solo leían las Escrituras? Ellos no tenían la Biblia ni el Libro de Mormón en ese entonces. Tenían alguno de los escritos de los profetas en las planchas de bronce, pero no tenían ninguna de las palabras de Jesús. Entonces, cuando Jesús les visitó, les enseñó algunas de las cosas más importantes.
¿Cuáles son algunas de sus partes favoritas de las que hemos hablado en el libro de Mormón? Me gusta el rey Benjamín. Me gusta Alma, hijo. Cada profeta nos enseña cosas importantes, pero hubo un profeta que parecía tener algunas de las cosas más importantes para enseñar. Él era un profeta de la Biblia, llamado Isaías. Isaías vivió mucho antes de que Jesús naciera, pero profetizó sobre la venida del Salvador y muchas otras cosas importantes. Cuando Jesús estaba enseñando, él mandó a los nefitas estudiar lo que Isaías había dicho. Pero si era tan importante, ¿por qué la gente no estudia más sus palabras? Bueno, las palabras de Isaías son muy importantes, pero también un poco difíciles de comprender. Escribió de una manera que hacía que la gente tuviera que pensar y estudiar con mucho esfuerzo. Pero eso es parte del por qué Jesús les dijo que necesitaban estudiar sus palabras. ¿Sobre qué más enseñó Isaías? Enseñó sobre la vida y el sacrificio de Jesucristo. También enseñó que el pueblo del Señor se reuniría en los últimos días. Enseñó sobre cómo a todas las personas se les enseñaría el Evangelio e incluso enseñó sobre el libro de Mormón. Por eso es tan importante estudiar las palabras de Isaías. Nos enseñan sobre las cosas que pasaron, pero también cosas que están pasando ahora, y cosas que van a pasar justo antes y lo que sucederá cuando vuelva Jesús. Después de que Jesús hubo hablado con la gente sobre Isaías, les enseñó algo más que no tenían en las planchas de bronce: el diezmo. ¿Qué es el diezmo? Dios nos bendice con todo lo que tiene, pero nos pide que le devolvamos algo de eso para Él, el 10%. ¿Por qué necesita dinero de nosotros? Él no necesita dinero, pero es una oportunidad para que demostremos que estamos dispuestos a renunciar a las cosas en agradecimiento por todo lo que ha hecho por nosotros. Pero ¿sabes qué? Él promete que si pagamos nuestros diezmos, las ventanas de los cielos se abrirán y derramará bendiciones sobre nosotros. Jesús enseñó muchas otras cosas que había enseñado en Jerusalén, pero había otras cosas que necesitaba hacer. Llamó a Nefi adelante para hablar con él y que trajeran sus registros. Mientras Jesús miraba sus registros, vio que algunas de las palabras de Samuel en la manita no habían sido escritas. Le dijo a Nefi que se cercioraran de escribir esas palabras. ¿Por qué necesitaban hacer eso? Lo que enseñan los profetas es lo mismo que enseña Jesús. Es por eso que les habló sobre las enseñanzas de Isaías y de otros profetas de la Biblia, y por qué era importante estar seguro de que las palabras de Samuel en la manita fueran escritas. Entonces, cuando miramos la conferencia general o al leer las palabras de los profetas, es importante saber que están enseñando lo que el Padre Celestial y Jesús quieren que sepamos. Después de que Jesús hizo todo esto, era el momento de partir, pero vino a menudo para dar a los nefitas los sacramentos y para enseñarles. ¿Están en la iglesia? Acabamos de tener una actividad de primaria. Sí, este es el edificio de nuestra iglesia. ¿Sabes de quién es el nombre que está en el edificio? ¿El nombre de alguien está en nuestro edificio? Mira de cerca. ¡Oh, lo veo! ¡Es Jesús! Eso es correcto. Ustedes son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Qué significa Santos de los Últimos Días? Significa en los últimos días antes de que Jesús venga de nuevo. ¿Por qué la llamamos la Iglesia de Jesucristo? Después de que Jesús vino a visitar a los nefitas y se fue, Él volvería a veces para visitarlos y ayudarles con sus problemas. Un día, sus 12 discípulos estaban orando juntos. No sabían cómo llamar a la iglesia. Jesús se les apareció para ayudarles. Dijo que si la llamaban la iglesia de Moisés, sería la iglesia de Moisés. O si la llamaban la iglesia de otra persona, sería la iglesia de esa persona. Por lo que deberían ser llamados bajo el nombre de Jesús para demostrar que era suya.
La iglesia debía ser edificada sobre su evangelio, lo que significa que Jesús nacería, moriría y resucitaría para que todos los hombres pudieran vivir otra vez. Pero para hacer esto necesitan ser bautizados y recibir el Espíritu Santo. Entonces Jesús mandó a sus discípulos que deberían esforzarse a ser perfectos como Él es. ¿Le hicieron otras preguntas? De hecho, hubo algo que Él les pidió. Les preguntó qué querían de Él. 9 de ellos simplemente dijeron que querían estar con Él después de que murieran, pero 3 de ellos querían algo diferente. Ellos no querían decirlo, pero Jesús sabía. Ellos querían vivir hasta que Él viniera de nuevo en el fin del mundo. Querían quedarse y enseñar a la gente sobre Él. Jesús les dio este regalo especial. Desde ese momento en adelante, estos 3 discípulos fueron y enseñaron y bautizaron a mucha gente. Fueron arrojados a las cárceles, pero las cárceles no podían sostenerlos. Fueron arrojados en hornos de fuego, pero no podían ser quemados. Le enseñaron a la gente hasta que todos creyeron en Jesús. Esto los guió a 200 años de felicidad y justicia. Se dice que no podía haber un pueblo más feliz que el de los nefitas durante este tiempo, pero después de que los nefitas fueron tan buenos por un tiempo, las cosas empezaron a ir mal. ¿Quiénes creen que aparecieron? ¿Los ladrones de Gadiantón? Así es. La gente empezó a tomar malas decisiones como antes y volvieron los ladrones de Gadiantón. Les dije que hace mucho tiempo ellos fueron prácticamente responsables de destruir a los nefitas, y esto fue el principio del fin. Era alrededor de ese tiempo que un hombre llamado Amarón estaba a cargo de las planchas de oro. ¿Como Amorón el malo? Su nombre era similar, pero este era un buen hombre que obedeció los mandamientos. Fue inspirado en este momento para ir y esconder los registros de los nefitas. La próxima vez les mostraré cómo esos registros llegaron a mí. Muchas gracias por vernos. Recuerden dar like, compartir y suscribirse. Y si has estado disfrutando de los exploradores de las Escrituras, considera darnos soporte en Patreon. Nos vemos la próxima semana.